Mi libro se llama El vértigo horizontal porque tiene que ver con la expansión horizontal que tuvo la ciudad durante mucho tiempo. Era una marea de casas bajas. Esto ha cambiado con las nuevas técnicas de ingeniería, pero también con la especulación. La ciudad se está manhattanizando, redensificando, y eso también nos está llevando a una ciudad profundamente injusta, una ciudad de verticalidad en donde pues los dueños de esos edificios, quienes ahí trabajan en alto nivel, ganan mucho dinero, y quienes los construyen son los pobres, ¿no? Sí, yo he vivido como en 14, 15 partes de la ciudad, siempre al sur del viaducto. O sea, nunca he tenido la experiencia. He pasado de pronto alguna noche casual al norte del viaducto, pero es como estar en otra ciudad. Entonces todos tenemos distintas maneras de percibir la ciudad. La mía es básicamente la ciudad del sur, pero en este libro, en El vértigo horizontal, yo trato de captar la ciudad de una manera bastante amplia. Hay dos registros fundamentales, uno muy personal, que yo quería compartir, una ciudad entrañable, la ciudad de mi infancia. Yo nací en el barrio de Mixcoac y luego nos mudamos a la Colonia del Valle y así sucesivamente. Entonces, una ciudad de anécdotas personales, una ciudad en donde yo pudiera decir, pues yo me escondía en un camión de leche en una época en que la leche se repartía a domicilio, los lecheros tenían un gran prestigio erótico porque los señores ya no estaban en la casa y luego se quedaban ellos dentro de la casa y se hablaba de los hijos del lechero, ¿no? Que eran todos aquellos que no tenían padres definidos, se le atribuía la paternidad a los lecheros. Entonces ese mundo que ya desapareció, que ya no existe, en el que la leche se llevaba a domicilio, pues había coches repartidores y había una compañía de nombre inolvidable porque se llamaba El Olvido, y entonces yo me subía junto con mi amigo Jorge Mondragón de polizón en la parte trasera para que pudiéramos nosotros recorrer la ciudad y a ver dónde nos encontraba el lechero y nos bajaba del camión. Entonces el juego era, una vez que nos bajara, regresar al punto de partida sin saber dónde estábamos y sin tener dinero, viajando de mosca en los tranvías, etcétera. Entonces ese conocimiento parcial de la ciudad me parece muy parecido al que de todas maneras tengo hoy en día, que muchas veces me encuentro perdido, no sé cómo volver al punto de partida, y entonces la primera aproximación que yo tengo es, digamos, íntima, esta ciudad entrañable, que es la que yo viví de niño, de adolescente, etcétera. Pero luego hay otra aproximación más distanciada, que es la del cronista, la que puede tener un periodista cultural, que es ir a distintos lugares a ver qué sucede ahí, y vas un poco como testigo, como metiche, como colado. Entonces esa mirada te permite ir, pues no sé, al local de Paquita la del Barrio en la Colonia Guerrero, a la Semana Santa de Iztapalapa, a Tepito, a la piratería, a hablar con los niños de la calle, a distintos lugares, zonas de la ciudad, en donde tú no eres un especialista de ese sitio, pero estás tratando de aprenderlo. Entonces el libro combina un poco los dos procedimientos y a veces los mezcla, ¿no? El de la autobiografía, la visión más directa y lo que estás tratando de aprender de esta ciudad inabarcable, porque obviamente pues no hablo de todo lo que ocurre en la ciudad porque sería imposible. Las dos cosas, porque mira, la memoria tiene muchas virtudes, pero también te puede permitir idealizar en exceso lo que ocurrió. José Emilio Pacheco escribió su novela extraordinaria Las batallas en el desierto, que trata de la colonia Roma, la colonia Condesa, esa parte de la ciudad que es la primera expansión moderna que tuvo la ciudad después de la ciudad colonial, y él cuenta una historia de amor ahí vivida en los tiempos de su infancia, pero de pronto él mismo reflexiona sobre el hecho de estar contando algo del pasado y dice, de ese horror nadie puede tener nostalgia, un poco que borra la posibilidad de que digan, ay, escribiste idílicamente de un México que se fue. Él dice, no, eso tampoco era idílico. Y es interesante esa frase que es la última de ese libro, ¿no? Que comienza justamente con una reflexión sobre la memoria, diciendo, me acuerdo, no me acuerdo. Es decir, la memoria es como que juega a las escondidas, ¿no? Es caprichosa y no siempre la estás atrapando. Pero entonces la memoria es extraordinaria para recuperar el pasado, pero también te puede permitir mitificarlo en exceso. Entonces tienes que luchar contra tu propia nostalgia para que no caigas en esto de decir todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque la Ciudad de México hoy en día tiene defectos que antes no tenía,
pero también tiene virtudes que antes no tenía. Creo que todos los espacios que crean comunidad deben ser preservados y se han perdido muchos que, como muy bien dices tú, son de escala pequeña. En mi barrio, La Miscelánea, yo digo que era como el Ágora en Grecia, o sea, era el lugar de reunión de todo mundo, se juntaba allí a platicar y las noticias se compartían en La Miscelánea. Hoy en día, pues esos pequeños negocios han sido sustituidos por Oxxos, ¿no? Y por tiendas de cadena que realmente le han quitado pues toda posibilidad de subsistencia a los pequeños comerciantes. Eso es grave. También es muy grave la pérdida del espacio público. O sea, no hay tantas plazas públicas y muchos predios están siendo sustituidos por las llamadas plazas comerciales, que no me parece que sean espacios de convivencia, aunque la gente por default, porque no tiene otra posibilidad, vaya a convivir. Mucha gente va al mall exclusivamente estar ahí. Igual compra un helado, pero va a ver amigos, a ver a quién se encuentra. Es un espacio relativamente seguro, ¿no? Pero me parece grave que esos espacios que se sustraen a la lógica de la ciudad, que le dan la espalda y que son santuarios del comercio, se estén convirtiendo en el espacio urbano dominante, lo cual quiere decir que ya no tenemos ciudadanos, sino que se nos considera clientes o consumidores. Casi todos los predios importantes que se liberan se destinan a este fin. Por ejemplo, el Parque Delta, el Parque Deportivo del Seguro Social, se convirtió en un centro comercial. El Estadio Azul del Cruz Azul, lo mismo. A ver si no pasa lo mismo con el predio que se libere con el aeropuerto. Estamos viendo aquí muy cerca, en Avenida Universidad, hay más o menos 2 kilómetros de distancia, que hay unas 7 plazas comerciales, una detrás de otra, como si no hubiera ningún otro propósito urbano que el consumo. Eso es muy grave y es lo que está dominando la ciudad en los últimos tiempos, la especulación inmobiliaria. Mi libro se llama El Vértigo Horizontal porque tiene que ver con la expansión horizontal que tuvo la ciudad durante mucho tiempo. Era una marea de casas bajas. Esto ha cambiado con las nuevas técnicas de ingeniería, pero también con la especulación. La ciudad se está manhattanizando, redensificando, y eso también nos está llevando a una ciudad profundamente injusta, una ciudad de verticalidad en donde pues los dueños de esos edificios, quienes ahí trabajan en alto nivel, ganan mucho dinero, y quienes los construyen son los pobres, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Santa Fe. O sea, Santa Fe, un lugar que fue construido evidentemente por albañiles, pero donde la gente pobre no tiene ni siquiera transportes de acceso. En los túneles de Santa Fe, cuando tú vas de regreso, ves en sentido contrario, caminando por unas aceras pequeñitas en la oscuridad, arriesgando su vida, a los que van a trabajar a Santa Fe porque no hay manera de llegar. Entonces, esta ciudad de desigualdades creo que ha empeorado mucho en los últimos tiempos. Tenemos una gran paradoja. Desde el punto de vista de la legislación, la cultura urbana y la convivencia, esta es una ciudad cada vez más incluyente. Esta es una ciudad que en su legislación, en su constitución, yo fui parte del equipo ciudadano que fuimos los 28 que hicimos el borrador. Es una sociedad, una constitución y una ciudad de garantías importantes. Pero al mismo tiempo, esta cultura que tenemos de la pluralidad, la inclusión, que combate la discriminación, no se expresa económicamente igual, que es una ciudad muy discriminatoria. Vemos también las llamadas gated communities, que son sitios que son como ciudadelas enclaustradas. Vemos la privatización de calles, lo cual no es evidentemente legal, pero se hace. O sea, vecinos que cierran con una reja una calle. De pronto el GPS no reconoce, no sabe qué pasa, eso te indica que te vayas por allá y hay una pluma o hay una reja que ha, digamos, sustraído ese espacio al flujo habitual de la ciudad. Pero eso tiene que ver con que no hay una política colectiva de seguridad, porque el gran desafío de la seguridad es que todos estén seguros. O sea, no significa estar seguro tener bardas más altas, tener electrificación en alambradas. Eso no es estar seguro. Eso quiere decir que hay peligros para ti. Solamente estás seguro dentro de una casa si los de afuera también están seguros. Entonces, la seguridad es un tema colectivo que se tiene que enfrentar como tal. El mundo de las cantinas a mí me parece muy fascinante y prácticamente no aparece aquí, aparece en algunas narraciones mías extras. El mundo de los hoteles de paso. Esta es una de las ciudades con más hoteles de paso del mundo, y en los lugares más extraños. No es solo que estén en Tlalpan, así que puede haber más, sí, pero
en muchos lugares hay hoteles de paso, ¿no? Y ese mundo, digamos, de los amores fugaces y que habla mucho de la sociedad mexicana, que tiene una duplicidad y todo esto, pues, no aparece aquí. Yo he escrito sobre eso, no alcanzaron a entrar esos temas y a lo mejor pueden estar en otro libro. Espacios que me cautivan, por ejemplo, Ciudad Universitaria de la que ahora se habla tanto por malas razones, pero es uno de los grandes espacios urbanos del mundo, no solo de la Ciudad de México. Yo le quería dedicar todo un episodio, no pude hacerlo. Uy, a muchísimos cronistas. Mira, Guillermo Prieto fue un gran cronista de la ciudad, está mencionado aquí. Él nació junto con México, digamos que él es un paisano de la patria que le tocó ver en suerte, fue uno de sus primeros cronistas. Vicente Quirarte tiene una frase muy afortunada para definirlo, dice que la vida de Guillermo Prieto es la patria como oficio. Su oficio fue eso, y él cuando era niño no tenía dónde vivir, había aprendido de manera autodidacta a escribir y acabó viviendo en la presidencia, pidió asilo en la presidencia, algo extraordinario. Y bueno, desde ese primer cronista hasta Fabricio Mejía Madrid, que es uno de nuestros mayores cronistas hoy en día, que está multicitado en este libro, pasando por supuesto por Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Rafael Pérez Gay, y tantos otros, pues que le debo muchísimo a todos estos colegas, ¿no? Que han escrito sobre la ciudad antes que yo. Y en la novela Carlos Fuentes, Martín Luis Guzmán, Salvador Novo, crónica y también ficción sobre la ciudad, la poesía de Efraín Huerta, que es tan urbana, ¿no? Hay muchos estímulos, ¿no? para narrar esta ciudad.